Bueno, vamos a ver ahora lo que es una señal digital, ¿sí? Hoy cotidianamente escuchamos la palabra digital todo el tiempo, que la televisión es digital, que el audio es digital, que la computadora es digital, que el celular es digital, todo es digital. Pero ¿qué significa, sí, que sea digital? ¿Mm? Vamos a definir lo que es una señal digital. Una señal digital es aquella que tiene una variación discontinua en el tiempo, ¿sí? Su amplitud puede adoptar solamente un número limitado de valores, es decir, un conjunto discreto de valores, y estos valores se alternan en el tiempo, a diferencia de la señal analógica, que tiene un conjunto infinito de valores de amplitud. ¿De dónde viene digital? Dígitos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero entre, por ejemplo, el 2 y el 3 no hay nada en el medio. Pasamos de 2 a 3. Entre el 3 y el 4 no hay nada en el medio. Y entre el 1 y el 5 solo tenemos el 2, el 3 y el 4. Un conjunto discreto de valores, no un continuo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de analógicas hablamos de los números reales? Y si decíamos que entre dos números reales cualesquiera que yo elija, por ejemplo el 5 y el 15, yo tengo infinitos números en el medio. Y esto se repite y siempre es así, tomo un número más chico, 0,1 y 0,2, yo tengo 0,001, 0,0002, tengo infinitos valores de vuelta. En cambio, en una señal digital solo tenemos un conjunto discreto. Si hacemos la misma analogía que hicimos con los números reales, podríamos decir que los números naturales, que son los enteros, ¿no? Los números naturales tienen una variación digital. Entre el 1 y el 2 no hay números intermedios. Y entre el 1 y el 5, ¿sí? Como hicimos con las manos recién, solo tenés tres valores intermedios, el 2 y el 3 y el 4. Bien. Los valores de amplitud, niveles de amplitud de la señal, ¿sí? Va a estar asociado a la cantidad de bits que nosotros utilicemos para representarlos. Por ejemplo, miren el gráfico, ¿sí? En este tenemos, acá les pongo, señal digital de 5 bits, es que me permiten definir 32 estados. Las combinaciones de 5 bits son 2 a la quinta, y 2 a la quinta es 32. O sea, yo tengo 32 combinaciones de 5 bits. Eso me permite a mí definir 32 valores de amplitud. 16 para el positivo y 16 para el negativo. Entonces, la cantidad de estados, niveles que va a tener una señal digital va a depender de la cantidad de bits que uno utilice para representarla. En general, para n bits, yo voy a tener 2 a la n, ¿sí? Niveles. En el caso que usemos solamente un bit, ¿sí? Donde n vale 1, 2 a la 1 es 2 estados, 0 o 1. Y en este caso la señal es una señal digital binaria. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los parámetros de una señal digital. Así como habíamos hablado en su momento de que una señal senoidal analógica se definía por 3 parámetros, que eran la amplitud, la frecuencia y la fase, acá también tenemos 3 parámetros para definir una señal digital. Por un lado, esto vamos a definirlo como un pulso. Esto es un pulso de la señal. Acá hay 2 pulsos de la señal, acá hay otro pulso, acá no hay pulsos, acá comienza un nuevo pulso. Entonces, la altura del pulso, es decir, la amplitud, está relacionada con un nivel eléctrico, ¿sí? Bien. El otro parámetro es la duración, el ancho del pulso, que lo vamos a llamar periodo de muestreo. Es decir,
cuánto tiempo está un valor o una amplitud en un determinado estado, ¿sí? Acá vemos el tiempo de muestreo. Esta es una señal de reloj. Ya vamos a hablar un poquitito más adelante de esto, ¿sí? Entonces, el tiempo de muestreo es el tiempo en que está activo un bit. Formalmente es el tiempo donde se toma una muestra de la señal para poder reconstruir esta curva. Y la frecuencia de muestreo, que es la inversa del tiempo de muestreo, que me dice cuántos pulsos de estos yo tengo en un segundo de la señal. Bien, entonces, si nosotros miramos acá, ¿sí? Vemos que en este caso tenemos distintos valores, distintas amplitudes, pero que el ancho del pulsito es constante. Bien, vamos a pasar ahora a cuáles son los beneficios de una señal digital. Las señales digitales tienen una mayor capacidad para transmitir información de una forma precisa que una señal analógica. Y esto es debido a que el ruido o a la interferencia no la afecta de una manera apreciable. Vamos a verlo con los grafiquitos que tenemos aquí abajo. Esto es, primero, ¿qué es el ruido? Ya vamos a ver los problemas que afectan una transmisión de datos un poquito más adelante en el tiempo. Pero el ruido es todo aquello externo a la señal que se le suma y la interfiere, ¿sí? Piensen, por ejemplo, estamos en el aula y yo estoy explicando este tema. Y en algún sector del aula hay un grupito que está charlando, distraído, escuchando música, ¿sí? Todo eso genera un bullicio, un ruido de fondo. En la medida que el nivel de potencia de mi voz sea muy superior al nivel de potencia de ese ruido, de todos modos ustedes pueden entender lo que estoy diciendo y decodificar la información. ¿Sí? En el caso de una señal analógica, esa señal analógica también es interferida por ruidos externos a ella. ¿El problema cuál es? Que yo no puedo saber cómo era la señal antes de la interfiere el ruido, por lo tanto yo no la puedo reconstruir. Es por eso, por ejemplo, que nosotros escuchamos la radio a veces y se escuchan interferencias o ruidos todos los días de tormentas eléctricas y demás, y nosotros escuchamos por la radio, tanto la radio como la tormenta. Obviamente que nuestro oído discrimina qué es lo que nos interesa, qué es lo que se está escuchando por la radio e ignora de cierta manera el ruido. Pero los sistemas de transmisión de datos, esa tarea no les es tan fácil. Entonces, no hay forma, si yo veo esta curva así, toda media tembleque, ¿sí?, de saber cuál era la señal original y dónde está la componente del ruido. Por lo tanto, no la puedo reconstruir. Ahora miremos una señal digital. Esta señal digital también está siendo interferida por ruido. Pero de todos modos, al no haber estados intermedios, se sigue diferenciando claramente el 0 del 1. En la medida que este ruido no sea extremadamente grande, ¿sí?, siempre va a oscilar o alrededor del 1 o alrededor del 0. Eso hace que el sistema receptor pueda darse cuenta muy fácilmente cuándo viene un 0 o cuándo viene un 1. Por ejemplo, una tecnología con la que se construyen circuitos electrónicos, ¿sí?, tiene este rango de valores. ¿Qué significa esto? Que cuando venga la señal tenga una amplitud comprendida entre 0 volt y 1,5 volt, ¿sí?, va a ser interpretada como un 0. O sea, viene un volt, lo interpreta como un 0. Viene 1,4, lo interpreta como un 0. Viene 0,7, lo interpreta como un 0. Es la oscilación acá alrededor del 0. En la medida que esta amplitud no supere el volt y medio, o sea que se encuentre en este rango, el sistema no va a tener problema para identificar que eso fue un 0. Lo mismo pasa para un 1. El sistema asume que recibe un 1 cuando la amplitud del pulso es un valor que oscila entre 3,5 volt y 5 volt.
Por lo tanto, tampoco es necesario que sea estrictamente 5 volts, por ejemplo, como nivel de amplitud, ¿sí? Si viene 3,5 es un 1, 3,7 es un 1, 4,3 es un 1, 4,8 es un 1. El sistema no va a poder determinar si es un 0 o es un 1 cuando venga un pulso con amplitud comprendida entre este límite de 1,5 volt y este de 3,5. Pero obviamente que los circuitos se diseñan de forma tal que esto sea extremadamente poco probable, muy poco probable. Siempre se va a encontrar entre este valor y este valor. Entonces, de esa manera, los datos siempre van a poder ser decodificados, ¿sí? Por eso, las señales digitales están haciéndose cada vez más populares y todo se está convirtiendo en popular, porque es muy fácil para las computadoras modernas y los dispositivos modernos, ¿sí?, procesar con precisión y rapidez este tipo de señales. Bueno, lo próximo que vamos a ver, que lo dejo para el siguiente video, va a ser cómo pasamos, ¿sí?, de una señal analógica a una señal digital. Bueno, hasta pronto.